Muslo. Región femoral anterior. Previa disección de la piel, nos encontramos con el tejido celular subcutáneo, que es sumamente abundante y en cuyo espesor recorren vasos, nervios superficiales como también elementos linfáticos. De los elementos superficiales que recorren el espesor del tejido celular subcutáneo, tenemos a la vena safena interna, que recorre el muslo por la parte interna en el espesor del tejido celular subcutáneo. Estamos disecando la vena safena interna en el momento en que ella llega a la parte superior del muslo, en donde forma un acodamiento para terminar en la vena femoral. Ahí hemos descubierto a la vena safena interna, que es la vena que recoge la mayor parte de la sangre venosa superficial del miembro inferior. Vena safena interna recorriendo la parte anterointerna del muslo por el espesor del tejido celular subcutáneo. Luego la vemos llegar a la parte superior del muslo, a 2 o 3 centímetros por debajo del ligamento inguinal, se acoda formando el callado de la vena safena interna y terminar de esta manera en la vena femoral. Observando con mayor aumento la terminación de la vena safena interna a nivel del tercio superior del muslo, aproximadamente a 2 o 3 traveses de dedos por debajo del ligamento inguinal. A su vez, podemos observar los afluentes que le están llegando. Por el lado interno, estas 2 ramas venosas horizontales que corresponden a las venas pudenda externa superior, pudenda externa inferior. Y también podemos observar que viene una rama longitudinal de arriba hacia abajo, desde la pared abdominal, este afluente venoso que corresponde a la vena subcutánea abdominal. Se ha disecado la parte superointerna del muslo, aproximadamente a 2 traveses de dedos por debajo del ligamento inguinal, para observar la terminación de la vena safena interna en la vena femoral. Observe cómo de un trayecto vertical y ascendente se acoda hacia atrás para terminar en la vena femoral, formando lo que se llama el callado de la vena safena interna. Además, en esta disección podemos observar esta rama arterial que levanta la tijera y que corresponde a la arteria pudenda externa inferior.
que se la reconoce porque frecuentemente ella, después de nacer, como podemos observar aquí, de la arteria femoral, se dirige horizontalmente hacia adentro, hacia la piel del escroto, donde va a terminar, pasando, como observamos, por debajo del callado de la vena safena interna. Vena safena, callado, en el fondo vemos la vena femoral, por fuera de la vena distinguimos la arteria. También podemos identificar afluentes que están terminando en la vena safena interna, que son de abajo hacia arriba, vena pudenda externa inferior, vena pudenda externa superior y dos ramas verticales descendentes que vienen de la pared abdominal que corresponden a las venas subcutáneas abdominales. En esta disección hemos conservado hasta el momento en la parte antero-superior del muslo este tejido célulo-adiposo para observar que en su espesor existen una serie de corpúsculos grisáceos que corresponden a los ganglios linfáticos inguinales superficiales. Con mayor acercamiento para observar un ganglio inguinal superficial. Ganglios inguinales que tienen como función drenar la linfa del miembro inferior, del périneo, bolsas, labios mayores de la vulva en la mujer y pared abdominal anterior de la porción infraumbilical. A continuación, se ha disecado la aponeurosis femoral para estudiar el plano muscular subaponeurótico. Músculos de la región anteroexterna del muslo son los siguientes, de fuera hacia adentro. Tenemos en primer lugar el tensor de la fascia lata, que como podemos observar es muscular en su parte superior, mientras que en su parte inferior se hace tendinoso y se confunde con la aponeurosis femoral para formar el ligamento iliotibial o cintilla de Maillard, la cual va a terminar en la tuberosidad externa de la tibia. Por dentro del tensor de la fascia lata y cruzando el muslo en sentido diagonal, tenemos el músculo sartorio, esta cinta muscular aplanada que va de fuera hacia adentro y de arriba hacia abajo, desde la espina ilíaca antero superior, escotura innominada, para terminar en la parte superior de la cara interna de la tibia. Sartorio, músculo que contrae relaciones importantes con la arteria femoral, razón por la cual a este músculo se lo considera su músculo satélite. Observen cómo la arteria femoral al comienzo está por fuera de la arteria, luego la cruza por delante,
para situarse después por dentro. Entre el sartorio y el tensor de la fascia lata estudiamos el cuádriceps crural o músculo extensor de la pierna, que en su origen está constituido por 4 fascículos musculares, uno central que corresponde al recto anterior del muslo, el cual en su origen tiene 2 cabezas de inserción a través de un tendón directo en la espina ilíaca anteroinferior y por un tendón reflejo en el canal supracotiloideo, recto anterior del muslo. A los lados de él observamos el vasto externo y el músculo vasto interno. El cuarto fascículo muscular del cuádriceps está por detrás del recto anterior del muslo, para lo cual cogemos este músculo y lo desplazamos hacia adentro. Y adosado sobre la cara anterior y externa del fémur, sobre el cual se inserta, vamos a observar el músculo crural. Estos 4 fascículos musculares del cuádriceps, constituido por el músculo crural en el fondo, recto anterior por delante y los vastos hacia los lados, van a terminar en la parte inferior del muslo en un tendón que se va a fijar a su vez en el borde superior y bordes laterales de la rótula. En esta disección muscular también podemos estudiar músculos de la región interna, como son el recto interno, el pectíneo y los aductores. El recto interno es un músculo acintado y alargado que lo vamos a ubicar en el lado interno del muslo. Es el que estoy levantando con la tijera. Músculo que se extiende desde el cuerpo del pubis hasta la parte superior de la cara interna de la tibia, donde termina fusionándose o formando un complejo tendinoso con el sartorio y el semitendinoso, complejo que se llama pata de ganso. Recto interno. Por fuera de él, por fuera del recto interno, vamos a estudiar los aductores, que es el que estamos observando aquí. En este caso, este corresponde al primer aductor o aductor mediano. Músculos aductores. Son 3. Se lo denomina por la superposición en primer aductor, que es el que estoy marcando. Segundo y tercero, que no lo vemos. Y también se los puede denominar de acuerdo a su tamaño, en aductor mediano, menor y mayor. Para ver los aductores restantes, vamos a seccionar el aductor mediano en su inserción de origen. Desplazamos hacia abajo el aductor mediano y el recto interno algo hacia adentro, y ya por transparencia vemos al aductor menor, que para observarlo bien hay que disecar esta aponeurosis de envoltura.
Una vez que se ha seccionado la inserción proximal del músculo aductor mediano, lo desplazamos hacia abajo y hacia afuera para observar el siguiente aductor que corresponde a este músculo que levanta la tijera. Ese es el aductor menor o segundo aductor. Obsérvelo que está por detrás y algo por debajo de este otro músculo que ya hemos estudiado y que se llama pectíneo. Pectíneo, por detrás y por debajo del pectíneo está el aductor menor, cubierto por el músculo aductor mediano. Desplazando algo el aductor menor, podemos observar una masa muscular robusta, triangular, que corresponde al aductor mayor o tercer aductor. Ahí lo tenemos. Entonces, los aductores son tres y se encuentran situados en la porción interna del muslo, entre el pectíneo y el recto interno. De acuerdo a la superposición de estos músculos, se los denomina, repetimos, primer aductor o aductor mediano, segundo aductor o aductor menor y en el fondo el aductor mayor o tercer aductor. Estamos observando la parte interna del muslo, donde de delante hacia atrás tenemos el músculo vasto interno, el sartorio, recto interno, y en la parte más posterior, levantando con la tijera, el músculo semitendinoso. Por delante del semitendinoso vemos este músculo que corresponde al semimembranoso, que son músculos de la región posterior. Hacemos esta visión para ver la denominada pata de ganso, que está constituida por tres músculos, de delante hacia atrás: músculo sartorio, músculo recto interno y semitendinoso. Ahí tenemos la famosa pata de ganso, de delante a atrás, sartorio, recto interno y semitendinoso. Con mayor acercamiento para observar la parte superior del músculo recto interno, algo por fuera de él, observamos este músculo en abanico que corresponde al músculo aductor mediano o primer aductor. Este músculo, por su borde externo, va a formar parte del triángulo de Scarpa. El triángulo de Scarpa o triángulo femoral está ubicado en la parte anterosuperior del muslo y tiene los siguientes límites: una base que corresponde al ligamento inguinal. La base está dado por el ligamento inguinal o de Poupart o de Falopio.
El lado externo del triángulo corresponde al borde interno del músculo sartorio y el lado interno de este triángulo está dado por el borde externo del músculo aductor mediano. El triángulo de Scarpa presenta un área o suelo que está constituido por dos músculos. El suelo del triángulo de Scarpa hacia afuera está constituido por el músculo psoas ilíaco, que es el que levanta la tijera. Repito, la porción externa del suelo del triángulo de Scarpa lo forma el músculo psoas ilíaco. La porción interna del suelo de este triángulo corresponde a este músculo que levanta la tijera, que se llama pectíneo. Este es el músculo pectíneo, un músculo que toma inserción en la cresta pectínea, en el labio anterior del canal subpúbico y que va a terminar en la rama de bifurcación media de la línea áspera. Observen que el pectíneo está entre el aductor mediano y el músculo psoas ilíaco y está formando la porción interna del suelo del triángulo de Scarpa. En el triángulo de Scarpa se aloja el conducto crural, que no es más que el segmento superior de la vaina femoral. Vaina femoral o conducto crural que contiene a los vasos femorales, como estamos observando aquí. El conducto crural, que descansa sobre el triángulo de Scarpa, aloja de fuera hacia adentro la arteria femoral. Por dentro de ella está la vena femoral. Observen bien la disposición de estos dos elementos. La arteria femoral es externa con respecto a la vena y por dentro de la vena existe un espacio de forma triangular que recibe el nombre de embudo crural y que está ocupado por los vasos linfáticos. Entonces, el conducto crural, que es una vaina fibrosa que se encuentra en el triángulo de Scarpa, contiene de fuera hacia adentro arteria femoral, por dentro de la arteria vena femoral y dentro de la vena hay un espacio triangular llamado infundíbulo crural, que contiene los vasos linfáticos y que es por aquí por donde se producen las hernias crurales. El nervio crural se encuentra por fuera de la arteria femoral y está separado estos dos elementos por la fascia ilíaca, que es esta envoltura fibrosa que estoy levantando con la pinza. Levantando, disecando la fascia ilíaca, que es la poneurosis de envoltura del músculo psoas ilíaco, disecando esa envoltura y desplazándola hacia adentro, ahí vamos a observar el nervio crural. Como ustedes podrán comprobar y observar, el nervio crural no tiene relación directa con la arteria, ya que está separada de ella por la fascia ilíaca. A nivel del triángulo de Scarpa y a nivel del anillo crural por la cintilla ilio-pectínea.
hemos seccionado el primer aductor o aductor mediano para identificar el aductor menor o segundo aductor. Y ahí en el fondo ya tenemos al aductor menor, que es el que estoy levantando con los dedos. Este es el aductor menor. Y además podemos estudiar aquí, en esta disección, la rama superficial del nervio obturador. El nervio obturador, rama terminal del plural, de raíces de origen L2, L3, L4, sale de la pelvis por el conducto subpúbico y se divide en dos ramas terminales, una superficial y otra profunda. La que estoy señalando con la tijera es la rama superficial del nervio obturador, que siempre la vamos a identificar entre el aductor mediano y el aductor menor, rama superficial del nervio obturador. Observe que sus fibras avanzan hasta el músculo recto interno, al cual lo inerva. La rama superficial inerva tanto al pectíneo, al aductor menor y al recto interno, y también al aductor mediano. Debajo del aductor menor, levantando, vemos aquí este potente músculo que corresponde al tercer aductor. El que está encima corresponde al aductor menor. Al desplazar este músculo hacia afuera, podemos observar ahí ya la rama profunda del nervio obturador. Estos músculos aductores se extienden desde el pubis hasta la línea áspera del fémur, y entre ellos se encuentran las ramas terminales del nervio obturador, que son dos ramas, una superficial que la vamos a identificar entre el aductor mediano y el aductor menor. Corresponde a estos elementos nerviosos que está levantando la tijera. Estos filetes corresponden a las ramas superficiales del nervio obturador, que, como estamos observando, se van a distribuir por el músculo aductor mediano, aductor menor y recto interno. También da a veces algunos filetes al músculo pectíneo. Entonces, la rama terminal superficial del nervio obturador se sitúa entre el aductor menor y el aductor mediano. La rama profunda se localiza, en cambio, entre el aductor menor, que levanta la tijera, y el músculo aductor mayor, que es el que está al fondo. Este es el aductor mayor. Y ahí observamos la rama profunda del nervio obturador. Aductor menor se lo desplaza hacia arriba y hacia afuera
aductor mayor en el fondo, y entre los dos tenemos la rama profunda del nervio obturador, que se va a distribuir por el músculo obturador externo y por el músculo aductor mayor. Músculo aductor mayor que tiene doble inervación, una proveniente de la rama profunda del nervio obturador y otra que corresponde al nervio ciático mayor. Aductor mayor, aductor menor, aductor mediano. Pectíneo, recto interno.